Saludos y feliz sábado, mis queridos hermanos. Bienvenido a Ministerio Renovación. Tenemos un programa muy especial como cada semana. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando local aquí en la zona del noroeste de la Florida, en la ciudad de Panama City, y aquellos que están acompañándonos de diferentes lugares. Quizás otro lugar en la Florida o otro lugar aquí en los Estados Unidos o posiblemente Latinoamérica, Europa o diferentes partes del mundo. Así que bienvenidos todos a Ministerio Renovación. Antes de comenzar en el programa, queremos recordarles que estamos en todas las plataformas. Nos puedes encontrar en Facebook y si nos estás acompañando por Facebook, no le olvides darle like a nuestra página Ministerio Renovación y a compartirlo para que sus amigos, sus familiares tengan acceso al contenido que tenemos en nuestro ministerio. También estamos en la YouTube, así que si utilizas YouTube, te puedes suscribir a nuestra página de Ministerio Renovación allá también. Y estamos también en la Instagram como Ministerio Renovación PC. Nos puede seguir ahí y nos puede seguir también en la Twitter, Ministerio Reno 4, y ahí nos puede seguir también. Estamos en todas las plataformas, así que cualquiera que usas, por favor síguenos para estar en contacto con cada uno de ustedes. Le deseamos un feliz sábado. Sabemos que el sábado es una bendición, especialmente en este mundo que estamos viviendo, que parece que cada año que pasa más y más caótica se vuelve el mundo, particularmente este año 2020. Y nos quedan unos meses, ya casi estamos terminando este año y estoy muy entusiasmado de ya cambiar página y comenzar a 2021. Y mi deseo es que el 2021 esté saturado de bendiciones. Así que, y que también, obviamente, el 2020, aunque ha sido un año muy problemático, también es una oportunidad de aprender grandes lecciones de la vida. Así que el 2020 nos ha enseñado mucho, bastante. Así que el Señor nos ayude a nunca olvidar esas lecciones que hemos aprendido en este año tan caótico. En este momento vamos a comenzar con nuestra escuela sabática, así que queremos invitarles a todos a, si tienen un folleto, una guía de estudio, por favor lo pueden buscar ahora. Si no, los animo que vayan a Google y busquen escuela sabática y pueden conseguirlo en ese lugar. Vamos a orar y luego vamos a entrar en nuestra discusión. Oremos. Querido Padre, gracias a Dios porque tenemos la dicha de disfrutar del día de reposo. Invitamos, Señor, tu Espíritu Santo que nos guíe y que nos abra nuestra mente para poder nosotros aprender más sobre el carácter precioso de Cristo y el papel que cada uno de nosotros tenemos en esta gran operación, en esta gran misión de la salvación de la humanidad. Ayúdanos, oh Dios, abre nuestra mente, quita nuestra duda, Señor, y quita esas cosas que nos están impidiendo a ir 100% contigo. Gracias, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues este trimestre, la temática de nuestra escuela sabática, para aquellos que nos han acompañado, es haciendo amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y como hemos mencionado, estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de la testificación, de la misión, de la iglesia, de tantas diferentes cosas concernientes a cómo llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Lo que me gusta del título son dos cosas. Es que es el acercamiento práctico
Número uno, dice haciendo amigos para Dios. Todos nosotros tenemos amigos, todos nosotros tenemos amistades. Así que haciendo amigos realmente no es una tarea, no es algo que es fuera del otro mundo. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencia con amistades. Entonces, me gusta el acercamiento que a través de nuestras amistades podemos introducir a Jesús a las personas. Y la segunda cosa que me gusta del título del trimestre es el gozo de participar en la misión. Claro, muchas veces tenemos temor, muchas veces nos sentimos muy incapaz y tenemos muchas dudas y a veces, para serles honestos, no queremos salirnos de nuestro nido de comodidad, pero me gusta el hecho, el énfasis que hace esta lección, que es un gozo participar en la misión. No es una carga. Obviamente tiene su desafío, pero a fin de cuentas es un gozo. Y eso siempre lo tenemos que mantener en nuestra mente porque el enemigo nos quiere vender una imagen falsa del evangelismo, que no es un gozo. Y sí lo es, especialmente cuando uno ve el fruto de esa labor de llevar a una persona a los pies de Jesús. Vamos a ir ahora al texto bíblico, el primero de nuestra lección de esta semana, que se titula Una forma apasionante de participar. Hemos hablado del evangelismo, hemos hablado de cómo llevar el mensaje y de tantas diferentes cosas. Y esta semana vamos a concentrarnos en lo que es los grupos pequeños. Pero vamos a comenzar de una perspectiva un poco más amplia y luego entonces vamos a entrar en un poco más específico. Mateo 9, 37 y 38, que es el texto principal de nuestra lección, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces nosotros miramos al proyecto del evangelismo y miramos a aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no conocen al evangelio, y tenemos una perspectiva un poco negativa y pesimista, como, ay, este mundo tan perdido que está, ay, este mundo tan secular, ay, este mundo se le ha olvidado de Dios. Y obviamente de vez en cuando eso es verdad, que hay muchas cosas seculares y hay muchas personas que se han alejado de Dios. Pero a veces lo pintamos de una manera que, como perdemos expectativa o esperanza que las personas tienen la capacidad de recibir la transformación. O sea, lo pintamos de una manera que la gente está así, se han alejado de Dios y ya está. No hay nada más que se puede hacer. Pero si se dan cuenta en el texto que estamos considerando, Mateo 9, Cristo hizo el énfasis que la mies es mucha, la cosecha es mucha. Hay muchas personas que están maduros en su deseo y en la sed y el hambre espiritual. Hay personas que están listos para tomar ese paso. Pero el problema, de acuerdo a lo que dice Jesús, no es aquello fuera de la iglesia. El problema es que los obreros son pocos. Entonces aquí vemos que el problema no es aquellos fuera de la iglesia, el problema es aquellos dentro de la iglesia, que no hay suficientes obreros que están involucrados íntimamente en este plan, en este proyecto de rescate de la salvación. Entonces hay que mirarlo con los ojos de Cristo y hay que entender que aunque el mundo está, sí, totalmente torcido de lo que deben estar y los fundamentos de Dios se le han olvidado a la mayoría de las personas, eso no quiere decir que la capacidad de transformación, la capacidad de una experiencia con Dios no es posible. Es, es muy posible.
Y muchas veces son aquellas personas que uno menos espera que acepten a Cristo y son los primeros que lo hacen. Y de paso, la palabra de Dios aún nos enseña ejemplos de esto. Miren al mismo Pablo, un asesino, una persona que estaba totalmente en contra del Evangelio. Y mira lo que le sucedió a él. Entonces tenemos que tener esa mentalidad y debemos entender que el problema no es lo de afuera, el problema es nosotros adentro. No hay suficientes obreros. Necesitamos más entrega y más consagración de parte nuestra. Y vamos a ver si yo puedo mover mi cámara para que pueda leer. Ahí está. Entonces el texto aquí, el concepto de los grupos pequeños, la lección hace un trabajo increíble de explicar más o menos la idea y la filosofía de los grupos pequeños. En Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 26, la lección enfatiza estos textos y nos hace entender un poco de dónde viene el concepto de los grupos pequeños. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí encontramos el primer capítulo, el capítulo de toda la Biblia, y lo que vemos es que tenemos la creación. Y lo que el texto bíblico nos está enseñando es que hay una participación de Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos una participación. Aquí en el versículo 2 menciona el Espíritu y luego entonces en el versículo 26 involucra a los tres personalidades en la deidad, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice: hagamos al hombre a nuestra. Esto es una pluralidad que habla concerniente al concepto de la Trinidad. Y lo que vemos aquí, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban participando para cumplir un objetivo, para alcanzar una meta, y lo hicieron juntos. Entonces, de una manera, podemos decir que Dios, Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, forman un concepto de un grupo pequeño, como quien dice, porque son tres personalidades que están juntos, que lo pasan juntos y tienen muchos proyectos y intereses comunes para el beneficio de la humanidad. Entonces vemos que la creación es el primero que el texto nos dice. En Romanos capítulo 8 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto aquí nos hace entender que el Espíritu Santo estaba involucrado en la resurrección de Cristo. Pero lo interesante es que en el libro de Juan, Cristo mismo dice: a mí no se me quita la vida, yo la entrego, en otras palabras, y yo tengo el poder de volver a tomarla. En otras palabras, que Cristo está declarando que Él tiene la potestad, Él tiene la potencia, Él tiene la habilidad de volver de la tumba y de volver de la muerte a la vida. Pero Romanos aquí involucra que el Espíritu Santo también participa en ese milagro, y otros textos también nos hacen entender que Dios el Padre está involucrado en eso también. Vemos otro ejemplo de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados juntos en un concepto de grupo pequeño en esta tarea específica de Romanos 8, es sobre la resurrección. Vimos cómo los tres están involucrados en la creación y ahora vemos cómo los tres están involucrados en la resurrección.
este concepto de grupo pequeño y de trabajar juntos y de formar un grupo pequeño continuó en la creación, porque Dios creó a Adán, creó a Eva y ellos formaron una familia que obviamente es otro grupo pequeño, como quien dice, para entonces multiplicarse. Y esto es más o menos la filosofía del grupo pequeño, que no fue una invención de un evangelista. Esto no es algo que lo inventó un pastor. Esto es algo que el concepto y la filosofía eh, eh, está en el ADN de las páginas de las escrituras. Esto es algo esto es lo más antiguo que hay, este concepto de grupos pequeños. El Éxodo capítulo 18 también nos hace entender que Moisés en el Antiguo Testamento fue instruido específicamente por el padre de su esposa, que yo diría que ese consejo vino inspirado por Dios, pero también vemos que el principio es el mismo y vamos a ver que lo que Dios le dijo a, a, a Moisés fue para el propósito de tener una estructura de liderazgo que iba a ser eficaz, eficiente y mucho más efectivo. Dice así en en Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces vemos una organización numérico de cómo el pueblo de Israel, que de lo que tengo entendido, habían 600,000 hombres, sin contar mujeres o niños. Entonces estamos hablando fácilmente de más de 1 millón de personas. Entonces era muy difícil para Moisés, siendo uno, tener la tarea totalmente él mismo de guiarlos, de instruirlos, de protegerlos, etc. Y de, obviamente, mantenerlos unidos, que eso, eso era uno de los desafíos más grandes. Entonces, el consejo era que encuentre a varones de virtud para poder delegar el liderazgo y se organicen en grupos pequeños. Mira lo que dice el texto, continúa diciendo: ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo. La palabra juzgarán se puede traducir también como dirigir o liderar. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. En el libro de Éxodo vemos un sistema de grupos pequeños, un sistema y una estructura de liderazgo. ¿Para qué? Para aliviar a Moisés de esa presión que tenía sobre sus hombros, porque él no tenía la capacidad práctica de poder cumplir con esa tarea de dirigir a una cantidad de gente tan grande. Entonces tuvo que delegarlo, tuvo que organizarlo y llamar a colaboradores para ayudarle en el tema de los grupos pequeños. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Éxodo. Así que este sistema continuó a través de la historia en el pueblo de Israel hasta llegar al Nuevo Testamento. Y es prácticamente eh, un legado, se pudiera decir, este concepto de los grupos pequeños. Y nos vamos a dar cuenta que sin el sistema de los grupos pequeños, la iglesia no hubiera tenido el éxito que tuvo en el Mediterráneo en el primer siglo. Y eso hay que entender que
si estuvo en la creación, si estuvo en el Éxodo, si estuvo en el Nuevo Testamento, evidentemente hay algo relevante en los grupos pequeños hoy día. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Testimonios, tomo 7, capítulo, página, perdón, 24. Dice así: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Suena muy parecido al consejo del suegro de Moisés en el libro de Éxodo. Vemos aquí que el consejo para nosotros es que en la iglesia debe de organizarse la iglesia en grupos pequeños para que cada grupo tenga la cercanía de beneficiarse en el liderazgo. Esto es un modelo, obviamente, que viene del mismo Dios. Es un modelo que obviamente no tiene una trayectoria negativa. Al contrario, tiene una trayectoria positiva. Cuando uno considera todos los lugares del mundo, uno se da cuenta que los lugares donde el evangelio está creciendo más que ningún otro lugar es por varias razones, pero una de las razones que se ve es que esos lugares tienen una base, tienen un fundamento de grupos pequeños como ministerio y como plan de evangelismo. Y por eso que se ve un crecimiento absolutamente increíble. Y aquí esta cita está totalmente correcto en la relevancia que los grupos pequeños tienen aún para nosotros hoy día. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 5, nos habla un poco sobre el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros tenemos el pensamiento que el apóstol Pablo era un Superman, que casi no era humano. Pero la realidad es que eso no es el caso. El apóstol Pablo era humano, tenía temores, tenía desafíos y era una persona que dependía mucho en el apoyo de los demás. Obviamente tenía un compromiso único, tenía una pasión increíble para las cosas de Dios, no quitándole nada al apóstol Pablo. Pero hay que entender que Pablo no lo hizo todo. Pablo estaba trabajando con una red de diferentes personalidades que él le estaba ayudando y que ellos le estaban ayudando a él también. Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos al apóstol Pablo conociendo a Aquila y a Priscila, y luego tuvieron algo como un grupo social, un apoyo, y participaban del mismo oficio que eran de hacer tiendas. Dice así: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que era Jesús el Cristo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está involucrado en la predicación, en la evangelización. Pero antes de mencionar que él está evangelizando, que él está discutiendo, que él está enseñando y persuadiendo, la Biblia nos dice que él estaba en cercanía de diferentes personas
que también eran colaboradores en el Evangelio. En este pasaje encontramos a Aquila, encontramos a Priscila, menciona Silas y Timoteo. El apóstol Pablo no era una persona que trabajaba solo. Era una persona que tenía una conexión y una red de apoyo social. Él tenía, de una forma u otra, se puede decir que él tenía un grupo pequeño de obreros. En el capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Escuchen: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, es curioso porque aquí en Hechos capítulo 20 habla de lo que habla comúnmente el libro de Hechos, que es más o menos los viajes evangelísticos del apóstol Pablo. Pero en este pasaje está saturado de una lista de nombres. Y son nombres que algunos los reconocemos y otros no reconocemos. Timoteo se reconoce porque obviamente Timoteo tiene 2 cartas en la Biblia que fueron escritas a él. Pero el Sópater, el Aristarco, el Segundo, el Tíquico y el Trófimo son personalidades que no son muy protagonistas en la Biblia. O sea, que no tienen una plataforma muy conocida. No se habla muy poco sobre ellos. Pero el punto es que el apóstol Pablo, de nuevo, la palabra clave en este texto es acompañaron y le acompañaron. El apóstol Pablo siempre tenía buena compañía y por eso es que el apóstol Pablo pudo lograr llegar muy lejos en sus aspiraciones y en sus metas porque él tenía un apoyo espiritual. Y ese apoyo se pudiera decir que se manifestó o se manifestaba en un grupo pequeño de obreros, un grupo pequeño de un apoyo emocional, un apoyo espiritual. Ellos a menudo se ayudaban en oraciones, a menudo estaban juntos participando en enseñándole a los demás sobre Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el prometido de los antiguos escritos de los pergaminos. Entonces hay que entender que el Nuevo Testamento está estructurado con los grupos pequeños. Si nosotros hemos aprendido algo en esta pandemia, este año 2020, es que nosotros no podemos depender en el edificio de la iglesia para cumplir el evangelio. Como hemos visto, este año, obviamente, duramos meses y meses y meses sin tener acceso a la iglesia. Y tenemos que recordarnos que en el futuro la situación se va a repetir y va a ser peor porque sabemos que vamos a perder el acceso total de las iglesias en los tiempos finales. Entonces debemos ahora mismo aprovechar y desarrollar un ministerio de grupos pequeños. ¿Y sabe la bendición de los grupos pequeños? Uno puede abrir su propio hogar. O sea que no requiere algo fuera del otro mundo. Es muy práctico. Uno abre su hogar y puede utilizar su hogar para el estudio de la palabra, para compartir testimonio, para orar, para tener un ministerio de intercesión y un sinfín de otras cosas. Entonces tenemos que resucitar este concepto de ministerio utilizando nuestros hogares. Muchas veces dependemos demasiado en la iglesia, demasiado en el púlpito físico, en el santuario, en la plataforma de la iglesia. Y mis queridos hermanos, si escudriñamos el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que sucedió en el evangelismo de los tiempos apostólicos era fuera de la sinagoga, no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera del templo.
y era cosas que sucedían de una manera más natural y de un contexto un poco más humano, y a veces eran en grupos pequeños. Lamentablemente el tiempo vuela, el tiempo se nos ha ido, pero quiero, ojalá que esto nos ha ayudado a entender la importancia de los grupos pequeños. Sabemos que estamos en una pandemia y quizás los grupos ahora no se pueden hacer, pero por lo tanto, por lo menos, podemos aprovechar y desarrollar algo de un grupo pequeño, quizás utilizando tecnología, que tenemos esa ventaja y se puede usar. Y yo estoy convencido que si el apóstol Pablo estuviese vivo en 2020, sería un genio en las redes sociales. Porque si se dieron cuenta, Pablo siempre tenía personalidades y tenía personas involucradas en sus proyectos. Así que yo no creo que el apóstol Pablo hubiera dejado la bendición y la plataforma de las redes, porque a través de las redes se puede alcanzar a las personas. Queremos darle las gracias a todos por acompañarnos, y si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre la lección, por favor lo pueden escribir en la zona del comentario y le podemos dar seguimiento directamente a través de el chat o a través de quizás los mensajes privados. Vamos a continuar nuestra próxima lección la próxima semana, el próximo sábado, pero le queremos dar las gracias por acompañarnos, y en este momento vamos a orar para dar paso a nuestro próximo segmento de nuestro programa. Oremos. Querido Padre, gracias, oh Dios, por el gran amor que tú nos demuestras, y te pedimos, Señor, que tú nos ayude a acercarnos a otros, Señor, que van a ser un beneficio para nosotros, y que nosotros podamos ser un beneficio para ellos. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios que utiliza a seres llenos de flaquezas como nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayude a través de esta pandemia a aprender cómo es que nosotros podemos utilizar nuestros hogares y nuestra red social para poder entonces llevar el Evangelio y transmitir un mensaje de esperanza a aquellas personas, Señor, que están totalmente en necesidad de ti. Gracias por escuchar nuestra oración, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Cada sábado es una bendición poder venir juntos, y en este momento vamos a dar paso a nuestra alabanza con nuestro querido amigo Augusto. Que el Señor lo bendiga, y ahora vamos a tener una parte de música. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga este sábado. Vamos a iniciar el servicio de cantos para hoy, y vamos a cantar 3 himnos del himnario muy conocidos en la iglesia adventista, y vamos a cantar 2 coritos, incluyendo el corito Renuévame, que lo cantaremos al final, que es nuestro corito tema, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el himno Cantad Alegres. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él nos ampara con su amor.
Muy bien. Vamos a cantar el segundo. Estoy sudando aquí porque está haciendo un calor aquí en Puerto Rico. Y en Puerto Rico pues no tenemos aire acondicionado en la mayor parte de las residencias. Tenemos en los cuartos, en los dormitorios, pero no en el área, en un área tropical, así que utilizamos el aire natural. Sin embargo, está haciendo un calor terrible, así que estoy sudando. Vamos a cantar el segundo, que es Corazones Siempre Alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, en su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. La cuarta hora, ¿ok? Vamos a pasar a la última estrofa. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Hermosos himnos. Me traen muchos recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia y juventud también. Vamos a cantar el himno de mi amante Salvador. Y lo voy a tocar ahora un poquito más vivo, con más un ritmo latino. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. La cuarta estrofa. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó.
Cantemos ahora el corito Fija tus ojos en Cristo y entra Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Entra Jesús, entra Jesús en mi corazón. Jesús, estate aquí y mora en mi corazón. Jesús. Y ahora, para concluir, cantemos el himno, el corito o himno Renuévame, nuestro himno tema de nuestro ministerio Renovación. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Nuevamente, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Sí, hermanos queridos, esperamos que esta semana sea una de gran bendición para todos. Gracias por el privilegio de compartir con ustedes algunos himnos y coritos, y espero que les hayan traído refrigerio espiritual. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y esperamos reunirnos pronto. Y hoy quisiera
Viviremos juntos por la eternidad. Y vuela el tiempo y así la vida se nos va. Jesús, hoy yo quiero a ti mi vida entregar, y así al venir tú por mí, a quien he perdido pueda encontrar. Donde ya no habrá dolor, viviremos juntos por la eternidad. Viviremos juntos por la eternidad. Pues muchas gracias a aquellos que nos trajeron esa parte musical. En este momento vamos a tener una oración para comenzar con nuestro tema de este día sábado. Oremos. Querido Padre, de nuevo te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres un Dios que nos garantía la vida eterna. Eso es algo que podemos tener totalmente confianza, que vamos a beneficiarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos aumente nuestra fe, que tú nos des, Señor, una esperanza un poco más amplia y un poco más profunda. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a mirar al mundo a través de la perspectiva de Cristo, y que cada alma, Señor, que nos enfrentemos, que tú nos ayudes, Señor, a entender que tienen un valor infinito, porque cada uno fue pagado a través de la sangre de Cristo en la cruz. Bendícenos, Señor, a llegar a nuestra conclusión de nuestra serie hoy día, y ayúdanos, Señor, a aplicar este mensaje a nuestra vida personal. Es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado en una serie muy larga, muchos dirían. Hemos tocado el tema del racismo, un tema muy delicado, pero un tema muy necesario. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la Biblia habla acerca de todas las crisis que el ser humano enfrenta. La Biblia tiene algo que decir, y como nos hemos dado cuenta, tiene mucho que decir sobre el racismo. Y lo curioso es que pudiéramos seguir, mis queridos hermanos, porque no es que le hemos sacado el jugo a todo lo que la Biblia menciona sobre el racismo, no. Vamos a aterrizarlo porque después de 10 temas ya hemos visto mucho, no todo, pero mucho. Y vamos a tocar un poco sobre cómo el racismo se relaciona con nuestra vida hoy día. Nuestra serie se titula Una sangre,
Y el concepto de una sangre viene de la Biblia. Hechos capítulo 17 y el versículo 26. Quiero animarle que abren sus Biblias en Hechos capítulo 17 y el versículo 26. Este ha sido el texto que nos ha guiado sobre toda nuestra serie del racismo. Y dice así: y de una sangre, ahí donde viene el título, una sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es muy claro, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros compartimos la misma sangre. No hay muchas razas como el ser humano ha inventado. Somos una raza, la raza humana. Y lamentablemente Satanás nos quiere dividir, nos quiere tratar de sacudir y de impedir que tengamos armonía y química y conexión. Y por eso ha creado este concepto del racismo. Y la cita del espíritu de profecía que hemos considerado todos los sábados se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318. Dice: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Así que Dios no considera el color de la piel, mis queridos hermanos. Dios no considera qué país o cuál nacionalidad o cuál pasaporte tienes. Para Dios todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor, y ese valor es el valor infinito que no tiene precio, porque la sangre de Cristo es lo más costoso del universo, y ese fue la moneda, entre comillas, que Dios utilizó para comprarnos. Así que si Dios nos estima tan alto, entonces el ser humano debe de estimar a su prójimo al igual nivel, y ese es el problema del racismo. Para hacer un repaso, porque hemos cubrido tanta cosa, tantos temas y tantos puntos, pero nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo se dirigió a un grupo de personas, que incluso Hechos capítulo 17, el texto que acabamos de leer, el contexto es el apóstol Pablo dirigiéndose a un grupo de líderes de la ciudad de Atenas. Y este grupo eran prácticamente eran los líderes civiles de la ciudad de Atenas. Y lo curioso es que ellos tenían autoridad en el contexto local. Y el apóstol se estaba dirigiendo a ellos y estaba mencionando el concepto de una sola sangre. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque los atenienses, los ciudadanos de Atenas, se consideraban superiores a los demás griegos, y los griegos se consideraban superiores a toda la humanidad. O sea que tenían un ego, tenían una soberbia, tenían la ideología que tenían más valor que los demás porque nacieron en Atenas. Y aquellos que eran griegos, que nacieron afuera de Atenas, se consideraban superiores a los demás. Y en aquel entonces, en Atenas, había el 25% de aquellos que trabajaban, de la clase de los que trabajaban, 25% eran esclavos. Estaban practicando la esclavitud. Y la esclavitud, mis queridos hermanos, viene muy vinculado al concepto del racismo. Y el mensaje que el apóstol Pablo dirigió de una sola sangre era una amenaza a los atenienses. ¿Por qué? Estaba amenazando la soberbia, el orgullo y el ego que ellos tenían del nacionalismo. Y ese es un problema que tenemos hoy día, el nacionalismo, mis queridos hermanos. Hay que entender, no hay nada malo con sentirse orgulloso de su cultura y de su país, de donde uno viene, no hay nada malo con eso. Pero cuando uno llega al punto que uno se considera superior a los demás, porque uno interpreta que las cosas de su cultura es mejor y superior que los demás, ahí es donde viene el problema, mis queridos hermanos. Entonces el apóstol Pablo nos dio ese concepto.
vimos que la meta, el objetivo del racismo es para dividir. Y nos dimos cuenta que este concepto de dividir viene de Lucifer, que cuando él estuvo en el cielo, él comenzó la obra de dividir y de separar. Entonces se pudiera decir que la segregación de cómo se ha visto el racismo, particularmente en los Estados Unidos, uno puede hacer la conexión que ese proyecto está totalmente conectado con el proyecto que hizo Satanás en el cielo cuando hizo una división entre los ángeles. Entonces, el racismo y todo lo que se está conectado con el racismo es una obra del mismo Satanás. Vimos como Miriam, ella demostró el racismo hacia su cuñada, sencillamente porque ella no era judía y porque, como hemos visto, ella tenía la complexión, el color de piel más oscuro. Entonces Dios, para corregir a Miriam y para enseñarle a ella que él no estaba de acuerdo con su comportamiento, él la juzgó a ella, le trajo juicio. Y curiosamente el juicio se manifestó a través de la piel, por la lepra. Muy curioso. Vimos el ejemplo de Cristo, que Cristo al propósito fue alcanzar a esa samaritana y a los samaritanos que se llevaban de una manera fatal entre los judíos. Entonces él estuvo en contra de la corriente social y él prácticamente hizo lo que nadie hubiera hecho entre los judíos, y es romper todas las normas sociales y culturales para poder alcanzar a esta mujer que necesitaba esperanza y necesitaba paz. El ejemplo de Cristo es el ejemplo para nosotros hoy día. Nosotros debemos de ir en contra de las normas sociales y reconocer que Dios nos ha llamado para esta labor de la reconciliación. Hemos visto la teoría de Darwin, Charles Darwin, de la evolución. Y hemos visto cómo la evolución, basado en el racismo, fue de una manera, una plataforma que algunas dictaduras utilizaban, simplemente aplicando la teoría. Y una de las cosas más feas que hemos visto, obviamente, fue en la Segunda Guerra Mundial, con Adolfo Hitler. Y hicimos la conexión, que la evolución prácticamente está vinculado al racismo. Y cuando uno tiene sentimientos racistas o está tratando a los demás a través del fundamento del racismo, prácticamente lo que quiere decir es que creemos en la teoría de la evolución. Y uno, como adventista del séptimo día, tiene que tomar una decisión. O soy adventista del séptimo día o soy un evolucionista. Y si uno es adventista, mis queridos hermanos, uno no puede tener sentimiento del racismo. Nos dimos cuenta que el adventismo surgió durante el mismo tiempo que la teoría de la evolución estaba surgiendo también. Estaba más o menos en la misma época. Y se puede ver la guerra cósmica que estaba prácticamente el contexto de los dos influencias, ideas, ideologías eran totalmente en contra, estaban contrarios, estaban opuestos. Y eso nos hace entender que uno estaba dirigido por la fuerza de la luz y el otro estaba dirigido por la fuerza de la oscuridad. Y hemos visto que los primeros pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no eran solamente aquellos que no creían en el racismo, pero eran aquellas personas que estaban en contra del racismo y lo denunciaban no solamente con pluma, pero lo denunciaban con su propia vida. Mis queridos hermanos, es muy, muy importante entender que Dios nos ha llamado a nosotros como adventistas del séptimo día a denunciar el racismo en nuestra vida. No solamente a decir, sí, yo no creo en eso está malo, sino tener una involucración personal en ser parte de la solución. Eso es lo que significa ser adventista del séptimo día. Y vimos diferentes
ejemplos de los grandes pioneros que vinieron antes de nosotros. Y lo curioso es que vinieron antes de nosotros, pero eso no significa que la obra se acabó. Al contrario, la obra tiene que continuar. Y parte de la obra del mensaje del Evangelio no es solamente predicar el mensaje de los tres ángeles, pero sino vivir las implicaciones del Evangelio eterno. Y parte de la implicación que viene claramente del primer ángel es que el Evangelio va a toda nación, toda tribu y toda lengua, porque el Evangelio no considera nacionalidad, raza, pasaporte, ciudadanía. El Evangelio no le interesa eso. Si tú eres un ser humano, tú eres una persona que merece escuchar el Evangelio. Entonces, esto es el fundamento. Estos son los temas que hemos desarrollado. Pero para concluir, porque esta es nuestra conclusión de nuestra serie, hemos tocado muchos puntos. Quiero tocar unos puntos prácticos que lamentablemente hoy día en las noticias, en las redes se ven y tenemos que estar en armonía con el mensaje nuestro y de nuevo con el legado que ha dejado los pioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hay que entender, mis queridos hermanos, que el racismo no solamente existe allá afuera, pero como hemos visto a través de Miriam y a través de los discípulos, que el racismo ha existido adentro de la iglesia y lamentablemente se encuentra en la iglesia. En todos los países, en todas las culturas, porque el racismo no tiene un pasaporte. El racismo se ve en todas diferentes sociedades, en todas diferentes de culturas. Y lamentablemente muchas veces no lo denunciamos. El racismo se tiene que denunciar, se tiene que corregir, porque es parte de nuestro deber, es parte de nuestro llamamiento. Entonces, en los Estados Unidos hemos pasado en los últimos meses una crisis nacional sobre el racismo. Y hemos hablado, el sábado anterior hablamos sobre Uriah Smith, uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día, que hizo una pregunta que incomoda de una forma, particularmente a aquellos que tienen un concepto muy elevado del patriotismo. Y la pregunta era, ¿acaso la esclavitud está muerta? Esto fue lo que escribió Uriah Smith el día siguiente, cuando oficialmente se registró que la esclavitud ya no iba a continuar. Y la pregunta que hizo Uriah Smith era, ¿acaso la esclavitud está muerta? Y él continuaba diciendo que la esclavitud va a estar muerta solamente en papel, pero en la realidad la esclavitud va a continuar. Hemos visto diferentes formas que la esclavitud continuó. Y una de las formas que continuó fue en la inigualdad de los derechos humanos, la inigualdad de acceso a servicios públicos, como había secciones en los trenes, en los autobuses, específicamente para las personas de color. Y aquellos que eran blancos tenían ciertos privilegios y ciertos lujos. Eso es una forma de esclavitud. Hoy día encontramos una situación muy problemática sobre el problema de la inigualdad al trato de la comunidad afroamericana a través de las autoridades, la policía. Esta es una forma de la esclavitud, de tratar cierto tipo de personas sencillamente por el color de su piel y tener un trato totalmente distinto a otro grupo de personas sencillamente porque no tienen ese color de piel. Eso es esclavitud. Podemos hablar también sobre el sistema, nuestras cárceles, nuestras prisiones aquí en los Estados Unidos, que la gran mayoría de aquellos que están presos son afroamericanos y latinos, hispanos. Y muchas veces no nos damos cuenta y no hacemos la conexión que el trato injusto sobre el extranjero y también sobre el afroamericano no solamente
no es solamente en las calles, no es solamente cuando te paran porque estaba conduciendo muy rápido, sino que comienza y continúa en los cortes, continúa, es un sistema y por eso es que encontramos que en las prisiones, de una manera muy, muy curiosa, encontramos una gran mayoría de jóvenes afroamericanos que están en ese lugar. Podemos hablar un poco sobre también en la formación original de las ciudades. En muchas ciudades habían sectores donde esos sectores pertenecían a los afroamericanos. Eran, y lamentablemente lo que es muy injusto y es una forma de la esclavitud, es que lo que se veía es que esos lugares que estaban designados específicamente para los afroamericanos no tenían los mismos lujos que tenía otros lugares. Por ejemplo, los bancos, a ver que uno vivía en un lugar en particular, no daban el mismo nivel de crédito. A veces no lo aprobaban sencillamente porque no representaban una comunidad que el sistema decidió que no deben de tener los mismos derechos que el resto de los restos de los ciudadanos. Eso es una forma, mis queridos hermanos, de la esclavitud. Puedo hablar de la educación, puedo hablar de tantas diferentes cosas. La historia de los Estados Unidos es una historia donde esta pregunta que hizo Uriah Smith, uno de nuestros pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1865, dice, ¿la esclavitud está muerta? Y él dijo, no está muerta, estará muerto en papel, pero la esclavitud va a continuar. Y lo que él estaba diciendo es que él no estaba convencido que iba a haber una corrección, iba a haber una reconciliación entre los afroamericanos que anteriormente eran esclavos y con aquellos que eran blancos. Y mis queridos hermanos, es casi como una profecía, porque cuando uno mira en 1865 y mira al frente y estudia las décadas que le siguieron, Uriah Smith prácticamente tenía toda la razón. Hoy día tenemos tantas cosas que están saturando los medios. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Adventista? Tenemos tantas cosas. ¿Qué es lo que hace un joven adventista hoy día? Hay protestas. ¿Cómo es que el adventista, cómo es que nos relacionamos con la protesta? Mis queridos hermanos, hay que entender que en una protesta llega todo tipo de persona. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno mira la protesta y a veces hay ocasiones donde uno ve la violencia, uno ve la destrucción de propiedades, uno ve el odio, uno ve todo tipo de esta cosa. Pero hay que entender que no toda persona que se ha involucrado en la protesta es violento. No toda persona que se ha involucrado en la protesta está destruyendo propiedad. No toda persona que está en la protesta ha tenido un espíritu de violencia. Hay que entender que en una protesta viene todo tipo de personas con diferentes intereses y con diferentes motivos. Por ejemplo, en una iglesia, ¿todos en la iglesia vienen para criticar? No, ¿verdad que no? Hay personas, sí, claro, lamentablemente sabemos que hay personas que vienen para la iglesia sencillamente para criticar, eso se sabe. Pero todos, no. Hay otras personas que vienen sencillamente porque quieren cumplir con su deber, pero no lo hacen con valor y no lo hacen con esa entrega espiritual. ¿Pero todos lo hacen así? No. Algunos lo hacen así. Y hay otros que vienen a la iglesia y ¿sabes qué? Y lo hacen porque quieren adorar a Dios. Y porque quieren tener un encuentro con Cristo. Y porque quieren ser una bendición a otra persona. Y porque quieren hablar con otra persona de Cristo. Y quieren orar por otra persona. Y quieren ese apoyo espiritual. O sea que en una iglesia viene todo tipo de personas. Hay varios perfiles de diferentes personas que vienen
Y lamentablemente muchos han tenido malas experiencias en la iglesia porque se han encontrado con algunos que tienen motivos que no son muy puros. Entonces, así como en una iglesia vienen todo tipo de personas, es igual en las protestas. No toda persona, no todo joven que está en la protesta está destruyendo propiedad. Hay jóvenes que son universitarios, hay jóvenes que están sacando su maestría, su doctorado, jóvenes brillantes que están en las calles. Y lo que están haciendo es una protesta en paz. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que hay un problema sistemático en el país y que para traer esto a la luz uno tiene que demostrarlo y uno tiene que a veces salir para, para manifestar su denuncia. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, obviamente, nadie aquí está apoyando violencia y nadie está apoyando destrucción de propiedad, obvio. Pero lo que uno no puede hacer, sería muy injusto uno decir, sí, esta protesta, todo eso violento, quieren destruir el país y destruir. No, mi querido hermano, eso no es justo. Porque hay muchas personas que creen en este país. Hay muchas personas que aman este país y quieren ver este país desarrollarse y llegar a ser mejor. Y por eso es que le duele tanto que tienen que salir. No se pueden quedar en la comodidad de su casa. Tienen que estar allá afuera. Y tienen que demostrar de una manera u otra su denuncia. Entonces es muy importante uno tener equilibrio en este concepto. Es muy importante uno entender que de una forma u otra todos no son iguales en la protesta. Entonces lamentablemente la protesta se ven, pero lo que se sigue viendo también es la injusticia de parte de las autoridades. Y lo que da pena es que muchos tienen más frustración a los daños de edificios que vidas inocentes que pierden la vida sencillamente porque el color de su piel no les permite a ellos a tener los mismos derechos que personas que no tienen esa misma piel. Estamos hablando de cómo el racismo se aplica hoy día. Hemos hablado de la Biblia, hemos mirado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos tocado este tema teológicamente, hemos tocado este tema de una manera científica a través de Darwin, hemos mirado la historia de la Iglesia Adventista, hemos mirado todo esto, pero ahora estamos siendo prácticos, mi querido hermano. Y vamos a hablar sobre qué es lo que está sucediendo hoy día. El joven que está involucrado en la protesta no es uno que es un bandido, no es uno que es un pandillero, no. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo familia que se involucraron en la protesta y no son bandidos. Son personas que tienen un deseo de ver una corrección, un cambio. Y no tenían martillos, no tenían nada de cosas para ser violentos. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de la protesta y prácticamente categorizamos a todos como violentos. Eso no es justo. Y no es justo porque incluso la historia de los Estados Unidos, vemos que el doctor Martin Luther King, cuando había demostración de protesta, él no tenía martillos, él era uno de los pioneros de protestar de una manera pacífica, de una manera que no sea violenta. Entonces, hay que entender que es posible uno protestar. Incluso, hablando de la protesta, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, uno de los libros más importantes que debemos de leer. Y en uno de los capítulos del conflicto de los siglos, hay un capítulo que se llama La protesta de los príncipes. Creo que en español creo que se traduciría así. En inglés es The Protest of the Princes. La protesta de los príncipes. Y ahí nos enseña que habla de las protestas. Martín Lutero, obviamente, era uno de los pioneros, si se pudiera decir, de la reforma protestante. Y él quería protestar de una manera, obviamente pacífica, una manera teológica de discusión, de estudio bíblico. Todos conocemos la historia y puso sus desafíos, los 95 desafíos, el tesis de su desafío teológico a la iglesia.
Muchos de sus seguidores estaban de acuerdo con Lutero, pero ellos tomaron la decisión de eh, prácticamente de protestar de una manera violenta. Y ellos comenzaron a hacer lo mismo, comenzaron a destruir propiedades, comenzaron a atacar iglesias físicas. Y cuando Lutero se dio cuenta, se volvió loco y le llamó la atención, porque la protesta que Lutero quería hacer era una protesta pacífica, pero ellos querían hacer una protesta violenta. El hecho de que hay algunos que quieren hacer una protesta violenta no significa que la protesta pacífica no tiene un valor digno. Y mis queridos hermanos, estamos hablando de la reforma protestante. O sea que aquellos que somos protestantes tenemos que entender que la protesta lo llevamos en la sangre, en las venas, porque somos protestantes. Y la protesta, la palabra protesta y la palabra protestante son familia. Entonces hay que entender eso entre la familia de la protesta, que no todo en la historia era una protesta violenta, y lamentablemente aquellos que son violentos se llevan toda la atención, y aquellos que son pacíficos son acusados de ser violentos, y eso no es justo. Hay una manera adecuada de hacer una protesta sin hacerle daño a nadie. Hay protestas, hay jóvenes que han protestado cantando, hay jóvenes que han protestado orando con personas. Entonces hay que reconocer que la protesta no todos son malos. También hay que entender que el hecho de que hay un grupo de personas que están siendo injustamente atacados, hay que entender que ese es un momento especial como iglesia, como seguidores de Cristo, de escuchar. Porque las protestas están tratando de traer atención a algo que muchos no están en acuerdo. Y la mayoría de ellos, mis queridos hermanos, son los jóvenes. La juventud. Y déjeme decirle, lo más bello de la protesta es que cuando uno mira la protesta, el hecho de que son jóvenes, eso es precioso. Porque se da cuenta que la juventud le duele la forma que está sucediendo, la dirección que está yendo el país. Pero también lo bello es que no solamente el hecho de que son jóvenes, sino que son jóvenes de diferentes colores. Se ven hispanos, se ven rubios, se ven chinos, se ven afroamericanos, por supuesto. Y están juntos, y juntos están denunciando el racismo. Este es el momento de la iglesia escuchar. Es el momento de la iglesia extender la mano a nuestros queridos hermanos de la comunidad afroamericana y decir: mi hermano, mi hermana, háblame un poco sobre tu experiencia, háblame sobre tu historia, cuéntame cómo es que el racismo ha afectado a tu vida, y escuchar. No es el momento de entrar en teorías y decir: no, esta organización son comunistas, son socialistas. Mi querido hermano, ese no es el momento. El momento ahora es para ser oídos y para alcanzar a las personas y extender misericordia y ser parte de la solución. Porque cuando se mejore esto, si es que se va a mejorar, la generación joven se va a dar cuenta: me acuerdo en ese momento que tú saliste de tu nido de comodidad y te acercaste a mí y demostraste interés en lo que yo estaba sufriendo en ese momento. Entonces hay que entender que hay que reconocer que hay un problema. No podemos seguir viviendo la vida como que no hay un problema. Y los jóvenes son los que están sufriendo más que nadie. Hay que usar nuestros oídos. Hay que salir de nuestro nido social e ir a aquellas personas que están sufriendo. En la comunidad latina es igual. Tenemos que hacer el trabajo de defender a aquellos que están siendo abusados, sencillamente porque son de una raza distinta, son una cultura distinta. Nosotros tenemos que protegernos y tenemos que ayudar a aquellos, particularmente de la comunidad afroamericana. Y también, mis queridos hermanos, tenemos que alejarnos tenemos que mirar con los ojos políticos, bíblicos en vez de políticos.
Entonces, lamentablemente, el racismo ahora mismo es una batalla política, que no debe de ser una batalla política, porque hemos visto, hemos descubierto que el racismo es una batalla espiritual. No es una batalla política, es una batalla espiritual. Entonces debemos de mirarlo, debemos de gestionarlo, debemos de tratarlo con ojos bíblicos y ojos espirituales. Hay que alejarnos de defender un partido y otro partido, porque mis queridos hermanos, hay que entender que Cristo no estaba ligado con quién es de este partido y quién es de este partido. Él estaba ministrando a las personas, no importa de dónde venían y de dónde, en qué nacionalidad representaba. Tenemos también que ser pacientes, porque hay que entender que hay culturas que nosotros no vamos a conocer y tampoco vamos a entender. Eso no quiere decir que tenemos que tener una actitud, o sea, de poca importancia. Sabemos que el país está sufriendo. Y también hay que entender que en las páginas de la profecía tenemos que acordarnos que en Apocalipsis 13 sabemos el papel de que tendrá los Estados Unidos en los últimos días. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. No hay que estar confuso sobre eso. Hay que entender que las cosas se van a empeorar, pero mientras tanto tenemos una oportunidad de alcanzar a personas, de ser un ejemplo y de extender las manos y los pies de Jesús. Tenemos que seguir el legado de nuestros pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No sé en qué contexto está, mi querido hermano. No sé si tú actualmente estás pasando por abuso de racismo. Pero lo que sí sé es que nosotros hemos sido llamados no solamente para ser, no solamente para estar de no estar de acuerdo con el racismo, pero también de manifestar de una manera práctica en nuestra vida cotidiana y ser consistente con nuestra fe, que el racismo no tiene ningún lugar en el cielo y no debe de tener ningún lugar en la iglesia. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Ha sido una serie muy, muy importante. Voy a incluir un enlace, un link aquí en este video, en esta página, en la publicación, que habla un poco en detalle sobre qué es lo que la Iglesia Adventista hoy día, a nivel de la división de Norteamérica y nuestras uniones y nuestras asociaciones, qué es lo que han dicho la Iglesia sobre la situación actual de la crisis del racismo. Eso lo voy a incluir para quizás ayudarnos a tener más recursos para escudriñar este tema más. Pero lo que podemos comenzar, habla con tus hijos, mis queridos hermanos. Si tienes un adolescente en tu casa, háblale y pregúntale, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo te ha afectado el racismo a ti? Y es una manera muy buena para estar educado y saber en qué nivel uno puede estar involucrado. Mis queridos hermanos, vamos a orar para concluir y vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestros amigos y hermanos de la comunidad afroamericana y vamos a orar por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que podamos ser parte de la solución. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad de concluir esta serie, Una Sangre. Hemos tocado, Señor, muchos temas sobre el racismo. Hemos mirado la Biblia, hemos mirado la historia y hemos mirado el adventismo y cómo es que está relacionado y vinculado con este problema del racismo y cómo es que podemos ser parte de la solución. Señor, ayúdanos a entender que tú nos has llamado a brillar y a ser una luz y tomar la atención de la oscuridad hacia la luz. Te pedimos, oh Dios, que tú estés con los Estados Unidos. Aquellos que están en diferentes países, queremos orar por los países también porque el racismo afecta al mundo. Pero sabemos que ahora mismo en particular los Estados Unidos están sufriendo de una manera increíble.
Queremos orar por este país, queremos orar por los jóvenes, queremos orar por aquellos, Señor, que están demostrando su denuncia a través de las protestas. Te pedimos, Señor, que tú los ayude a mantenerse alejados de la violencia y de la destrucción de la propiedad, y que de una manera u otra la juventud se pueda mantener unidos a lo que realmente están protestando. Queremos orar, Señor, por nuestros hermanos y nuestros amigos de la comunidad afroamericana. Sabemos, Señor, que muchos adolescentes están sufriendo. Sabemos, Señor, que muchos piensan que están siendo ignorados. Y, Señor, te pedimos, Señor, que tú estés con cada familia, cada joven, cada niño que no entiende exactamente lo que está pasando, pero sí sabe que lo que está pasando no es correcto. Señor, queremos orar por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial y particularmente aquí en los Estados Unidos. Que tú nos dé la sabiduría de saber cómo tratar, de cómo acercarnos a este problema y cómo ministrar a estas personas, Señor, que están sufriendo y que necesitan apoyo. Ayúdanos, Señor, a ser las manos y los pies de Jesús en un mundo que necesita cada vez más desesperadamente la salvación. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad y ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que todos nosotros, no importa de qué país venimos, no importa de qué idiomas hablamos, que todos venimos de una sangre. Esta es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie sobre el racismo. Hemos aprendido un montón y voy a incluir el enlace en la publicación. Lo puede mirar abajo del título y puede ir a ese enlace para buscar más recursos de muchas cosas muy interesantes sobre qué es lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está haciendo ahora mismo para tratar y gestionar este tema del racismo. Le queremos invitar el próximo sábado que nos acompañen porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos al pastor Michael Rodríguez, el pastor en el sur de Alabama, estará con nosotros y él va a estar compartiendo un mensaje poderoso, así que por favor no se los pierda. Que el Señor lo bendiga, que tengan un feliz sábado y nos veremos en la próxima entrega.